Hola, muy buenas noches. Esto es la Biblia, mi alfarero. Y con ustedes nuevamente Luis Fernando Torres. Bienvenidos de verdad a este tiempo de oración y de palabra donde cada uno de nosotros vamos a ser edificados, transformados con la palabra del Señor. Y estamos tratando una serie de temas sobre la doctrina o las doctrinas básicas de la cruz, la obra que hizo Cristo en la cruz. Y ahora, en este tiempo vamos a estudiar lo que significa la expiación y la propiciación. Así que en este tiempo quiero que me acompañes a la palabra del Señor, al libro a los Romanos, en el capítulo 3, verso 24 al 26. Dice la palabra del Señor: siendo justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como antes lo dijimos, estamos hablando sobre la importancia, o qué significa la expiación y la propiciación. Señor, te damos gracias por este tiempo, te alabamos, te bendecimos, Señor. A través de esta serie de temas te pedimos, Padre, que nos edifiques en tu palabra, que nos hagas entender el símbolo, el significado de la cruz, y que podamos ser transformados en una nueva criatura, Señor. Queremos recibir la salvación que solo podemos obtenerla a través de Cristo. Que esa sangre que derramó en la cruz hoy nos cubra, hoy nos limpie y sobre todo nos dé el entendimiento para recibir en esta noche la preciosa salvación que viene a través de solo y únicamente, exclusivamente de Jesucristo. A ti la gloria, Señor, a ti la honra. Te entrego este tiempo, mi vida y las personas que se conectan, Señor, para que tú seas abriendo nuestros oídos y nuestro corazón y seamos, Señor, verdaderamente libres. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Como dije anteriormente, estamos mirando las doctrinas básicas, lo importante del significado de la cruz. Y anteriormente, quiero hacer un recorderis, miramos acerca de la justificación primeramente. ¿Qué dijimos sobre la justificación? Dijimos que el Señor, cuando hablamos de justificación, Él tomó nuestro lugar. Éramos culpables, pero Él aceptó la culpa de nuestro pecado. Esa es la justificación. Después miramos la remisión. ¿Qué será la remisión? El Señor, a través de ese sacrificio, nos dio la libertad. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Ha roto las cadenas de pecado en nuestra vida y hoy somos libres. Eso es la redención o remisión. Redención. Y ahora vamos a mirar lo que significa expiación y propiciación. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, encontramos dos palabras de suma importancia: expiación y propiciación. Las dos conducen a una sola situación, lo que hizo Cristo en la cruz. Pero unas versiones de la Biblia utilizan una palabra y otras versiones utilizan otra palabra. Pero la propiciación, escúcheme bien, es una palabra, para entenderlo, es una palabra que viene del griego hilasmos, que significa expiar por el pecado, dando la idea de que Jesucristo, se propició para evitar una calamidad, para evitar que cada uno de nosotros caiga en la condenación. Es más, en las religiones paganas
se propiciaba por medio de un sacrificio a esos dioses paganos. Cuando venían los catástrofes naturales, la lluvia, cuando se desbordaban los ríos, cuando habían situaciones tremendas en la tierra, se suponía o se creía que un determinado dios, un dios pagano, estaba airado. Entonces, los hombres paganos propiciaban mediante un sacrificio para que ese dios detenga su ira, para disipar esa ira por medio de un sacrificio. Entonces, ¿qué es expiación y qué es propiciación? Miremos los términos para poder llegar a una conclusión y poder entender a la luz de la palabra lo que el Señor quiere en esta noche darnos a conocer. La expiación. Si usted mira la palabra, la estudia o la detalla simplemente, tiene un prefijo esta palabra, el prefijo expiación, que significa fuera de. La expiación tiene que ver con eliminar, quitar, apartar. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o por medio del pago de un sacrificio. Ahora, ¿qué es la propiciación? La propiciación tiene un prefijo, el prefijo pro, ¿no es cierto? Que significa por. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con el objeto, o más bien con el objetivo de la expiación. ¿Cuál es el objetivo de la expiación? Después de que derrama Cristo su sangre en la cruz, ahora viene la propiciación. Es decir, provoca un cambio de actitud de Dios frente a los seres humanos. ¿Para qué? Para que Él pase de estar en enemistad con nosotros para estar ahora con nosotros. Escúcheme bien, a través de ese proceso de propiciación somos nuevamente restaurados y ahora tenemos una nueva comunión con Dios. Ahora podemos tener una relación más estrecha con Él y con su palabra. En cierto sentido, la propiciación tiene que ver con apaciguar a Dios, quitar la ira de Dios que estaba o que en algunos está sobre ellos. Hay una ligera diferencia en estos dos términos. La expiación, escuche bien y entiéndalo, la expiación es un acto, es lo que Cristo hizo en la cruz. Él firmó con su sangre esa acta de los decretos que decía culpable, Él con su sangre la firmó. Ahora, el resultado de esa expiación ahora trae la propiciación. ¿Qué quiere decir? Que ahora Cristo, o más bien Dios, es removida de nuestra vida o de nuestra alma esos pecados. La ira de Dios se apacigua, se aparta de nosotros. La distinción es la misma que existe entre el rescate que se paga y la actitud de la persona que recibe ese rescate. La obra de Cristo fue un acto de aplacamiento. En conjunto, la expiación y la propiciación constituyen un acto de aplacamiento. Cristo lo hizo en la cruz. ¿Para qué? Para apartar la ira de los pecadores, de cada uno de nosotros. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Y quiero informarte que ningún acto que el ser humano pueda hacer lo puede salvar. Ningún acto que tú puedas hacer puede aplacar la ira de Dios. Tú podrás considerarte como bueno, como santo, no has hecho nada malo, no he matado, no he robado, no he hecho cosas grandes ni pecaminosas, siempre me porto bien. Pero déjame decirte, y quiero decirte que eso no te salva frente a Dios. Cualquier acto que tú puedas hacer no te salva. Solo Cristo pudo hacerlo en la cruz. Es decir, si crees verdaderamente en Él, Él ya lo hizo por ti. Entonces, la pregunta que viene a continuación, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y quiero decírtelo o ilustrártelo de la siguiente manera. Si alguien es rescatado de una derrota segura en la batalla, ese hombre experimenta la salvación. Si una persona sobrevive a una enfermedad que amenaza su vida, esa persona puede experimentar la salvación. Si una planta, después de que
está marchita, ya sus hojas están secas, pero empieza nuevamente a reverdecer, esa planta nuevamente se ha salvado. Pero erróneamente, escuche y entienda, erróneamente se ha entendido que después de que una persona muere, su alma se libera o se salva en ese momento, pero eso es totalmente erróneo, pues la salvación, cada persona independientemente la puede adquirir en este mismo instante si así lo desea. La salvación se experimenta en el momento en que tú recibes verdaderamente a Cristo en tu corazón y hay un arrepentimiento genuino de tus pecados. Tu vida es restaurada, tu vida es nuevamente llena y restaurado por el poder vivificador de lo que Cristo hizo en la cruz. La salvación se puede disfrutar desde ya, puesto que se experimenta la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de un peligro claro e inminente que es la condenación. Cuando hablamos de salvación en la Biblia, debemos tener algo en claro, que no es lo que nosotros podamos hacer, sino a través de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz para apartar, para apaciguar la ira de Dios. Miremos la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, si usted me puede acompañar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Dice la palabra del Señor: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién? A Cristo, el cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Que nos libra de qué? Dice la palabra. ¿Que nos libra de qué? De la ira venidera. Y quiero contarte algo. Aquí está clara la palabra. Él, Cristo, constantemente advirtió a toda la humanidad que algún día íbamos a estar bajo un juicio divino. Así como lo escucha, tú y yo vamos a estar algún día bajo un juicio divino. Estas son algunas advertencias de lo que Cristo anunció cuando vino a la tierra. Si usted mira la palabra del Señor en Mateo 5, verso 22, dice la palabra de Dios: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Lo voy a repetir. Pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Tú podrás decir: yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho cosas malas. Pero el estar enojado con una persona y tener malos pensamientos, malos deseos frente a ella, te convierte en culpable y vas a estar frente al Señor en un juicio. Mateo 12, verso 36 dice: y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el juicio. Toda palabra mala, mal dicha, será puesta en el juicio final delante de Dios. La teología de Cristo, y es algo que debemos nosotros comprender, la teología de Cristo era una teología completamente de juicio inminente, un juicio inminente en el cual Dios derrama su ira contra los no redimidos. Muchos piensan que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios buenito, un Dios santo, sí, santo, pero siempre decimos que es un Dios bueno, pero hay que considerar algo importante. Dios está airado contra el pecador, aquel que no ha querido recibirlo, aquel que no se ha arrepentido de sus pecados. Dios es fuego consumidor, si usted no lo sabe. La única manera de escapar de esa ira es ser cubierto a través de la expiación de Cristo, a través de ese derramamiento de sangre de Cristo. Cuando usted cree en eso, cuando usted cree en Jesucristo y en la obra en la cruz, usted es verdaderamente rescatado de ir al infierno. Toda persona cree y tiene fe en Jesucristo ya ha sido justificada y por medio de la expiación será redimida del supremo peligro de caer en esa condenación. Es algo terrible caer en las manos de un Dios santo y de un Dios airado.
Pero para que la ira se aparte de nosotros, es necesario, como hemos explicado anteriormente, que creamos en lo que Cristo hizo en la cruz. Él ya pagó por nuestros pecados. Él ya pagó por nuestra culpa. Nos ha libertado. Él nos justificó, tomó nuestro lugar. Fuimos redimidos, nos salvó, cortó el pecado de nuestras vidas. Y ahora, con la propiciación, el Señor Jesucristo aparta, aplaca la ira de Dios de nuestras vidas. En la Biblia conocemos que somos hijos de ira cuando no hemos conocido a Dios. Entonces Dios ha estado airado contra el pecador. Acompáñeme a la palabra del Señor, al libro a los Romanos, en el capítulo 1, verso 18. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cada uno de nosotros tiene cuentas pendientes que tiene que arreglar con el Creador, con nuestro Señor. ¿Y dónde exactamente podemos encontrar el término propiciación? Vamos a ese mismo versículo cuando empezamos este tema, Romanos 3, del verso 24 al 26. Y vamos nuevamente a ir estudiando cada palabrita que hemos venido dando a conocer durante este serial de temas. Y dice Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificados, esta palabra justificados, gratuitamente por su gracia. Lo digo en otras palabras para que usted me entienda. Siendo justificados, Él tomó, nuevamente, Él tomó nuestro lugar. Usted y yo éramos culpables, pero ahora Él tomó el lugar de culpable y lo hizo para nosotros. No tuvimos que hacer nada. Fue por gracia, dice, mediante la redención que es en Jesucristo. Nuevo término, redención. Y lo dijimos, Dios, a través de ese sacrificio, rompió las cadenas de pecado y nos hizo libres. En Cristo Jesús, el 25, a quien Dios puso como propiciación, es decir, delante de Dios estamos nosotros. Y ahora Cristo ha aplacado esa ira que Dios tenía con nosotros para estar ahora por nosotros, por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al de la fe de Jesús. Dios, en un momento dado, escúcheme bien, Dios, en un momento dado, entregó a su Hijo Jesucristo. No es porque lo hayan crucificado, es porque Dios entregó a su Hijo en la cruz, quien lo exhibe públicamente. ¿Y sabe por qué? Porque Él había pasado los pecados de los hombres para aplacar la ira de Dios. Juan 3, 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabes? Este es un llamado de atención para cada uno de los que me escuchan allá en casa o en el lugar donde usted se encuentra. Es momento, es un llamado de atención, es momento de creer en la gracia, en lo que Cristo hizo por ti y por mí. Es momento de no rehusar la salvación. Muchos cuando me escuchan hablar, me lo han dicho personalmente, que o se burlan cuando hablamos del infierno. Y sabes, el infierno es tan real como esta vida que vivimos. Yo creo en la palabra de Dios y ahí miro que Jesucristo habló mucho más del infierno que del cielo. Cristo habló del infierno y yo creo en ello y sé que es verdad porque creo en su palabra. Así que es momento de no rehusarse. Es tiempo de no burlarse. Es tiempo de estar delante de tu Padre y rendir cuentas ahora en vida con Él. Tener un arrepentimiento genuino y recibir la salvación. Entonces, cuando hablamos de ira, ¿cuál es la ira de Dios?
¿Cuál es la ira de Dios? Pues la ira de Dios es la condenación. Cuando Cristo va a la cruz, Él remueve mi condenación y por lo tanto ha propiciado la ira de Dios, la ha quitado, la ha apartado. ¡Qué maravilloso! Ya no soy hijo de ira, ahora ya soy un verdadero hijo de Dios. ¿Y cómo Dios hizo todo esto? Es por medio de la fe, simplemente por medio de la fe, ya que Él no podía violar ninguna ley. Él es un Dios justo. Y quiero dar un ejemplo claro aquí. Dios es un Dios justo y no puede pasar por alto tu pecado. Cuando un delincuente, un asesino va frente a un juez y teniendo las pruebas suficientes que conducen a ese veredicto de culpable, el juez no le queda más remedio que declararlo obviamente culpable. Y si no lo hace de esa manera, obviamente tiene problemas, ¿no es cierto? Él no puede y no debe dar un veredicto incorrecto. El veredicto es culpable y de la misma manera, si cada uno de nosotros somos culpables, porque Cristo ahora tomó nuestro lugar, nos limpió, nos lavó, propició la ira de Dios. Así que la culpabilidad, escúcheme bien, cayó sobre su Hijo Jesucristo, declarando al pecador inocente, a pesar de no serlo. Pero había uno que pagó el precio, y ese se llama Jesucristo. Proveyó una entrada en su presencia. Por eso hoy, mi querido amigo, usted que me escucha, es tiempo de volver nuestra mirada al Señor y tener un verdadero arrepentimiento y reconocer la obra que Él hizo en la cruz. Es tiempo, mi querido hermano, mi querido amigo, es tiempo de que cada uno de nosotros acepte la salvación de parte de Dios, porque es gratuita y Dios lo hizo para librarnos de la condenación eterna. Así que quiero en este momento que tú y yo podamos orarle al Señor para que cada día que podamos tener una relación con Dios, podamos leer su palabra, meditar en ella, escuchar su palabra, podamos entregarle nuestra vida y tener un arrepentimiento genuino y podamos verdaderamente recibir la salvación. Padre, te damos gracias por este tiempo, te alabamos, te bendecimos, porque nos has librado de la ira venidera. Nos has salvado, Señor, a través de la sangre del Cordero inmolado. Te damos gracias porque nos salvaste, nos redimiste, tomaste nuestro lugar, Padre, sin merecerlo. Nos has dado la salvación, Señor. Y hoy estamos delante de ti, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra culpabilidad, nuestra maldad. Y hoy nos arrepentimos de todo corazón, Señor. Y hoy te aceptamos como nuestro Señor y como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Hoy reconocemos que tú entregaste tu vida por mí. Y te pido, Señor, que tú seas llenándome de ese conocimiento, de la verdad, y que podamos, Señor, realmente ser libres y aceptar la salvación que solo proviene de ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, porque me has dado la oportunidad de hablar de tu nombre, de hablar de ti, de lo grande y maravilloso, del cambio que tú puedes hacer en cada persona, Señor. Te entrego a cada personita para que tú seas convenciendo, porque yo no puedo convencer, pero tu palabra es viva. Y tu palabra es eficaz. Y sé, Señor, que tú estás haciendo tu obra perfecta en medio de quien escucha tu palabra. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.